Hay cosas que uno nunca espera en la vida, como que te toque llevar a la esposa del patrón en tu camión. Así empieza esta historia, y todavía me da un nudo en la garganta al recordarla. Aquella tarde tenía el motor del Freightliner encendido, rugiendo parejo, mientras hacía la revisión de rutina en el patio de Transportes Morales. El calor era denso, pegajoso. Se sentía en la camisa mojada de sudor y en el metal ardiendo al tacto. Olía a diésel fresco y aceite quemado, con ese silbido constante del compresor soltando aire. A mi alrededor no se oía más que el retumbar de motores y las risas lejanas de los mecánicos. Siempre me gustó esa soledad en medio del ruido. Era mi mundo, donde nadie te juzga si trabajas duro. Fue ahí, en medio de esa rutina, que escuché un sonido fuera de lugar. El golpecito firme y fino de unos tacones en el cemento caliente. Me giré y la vi. Laura. No era una mujer cualquiera. Era la esposa de don Ernesto Morales, el mero dueño, vestido azul oscuro, que se pegaba al cuerpo como si fuera parte de su piel, y un perfume tan caro que olía más fuerte que el diésel. No era común verla ahí entre grasa y mugre. Me pidió un ride al rancho El Paraíso, con esa voz suave pero mandona, diciendo que su carro estaba en el taller. Me quedé frío un segundo, con la llave aún en la mano, pensando si debía o no. No era miedo de ella, sino del problema que se sentía en el aire. Pero no pude decirle que no. Le hice la seña para subir, tragando saliva. A veces uno sabe que va derecho a un lío, pero el corazón no deja a nadie tirado en el camino. Amigo, amiga, si estás escuchando esto, cuéntame de qué parte del mundo me estás oyendo. No importa si estás en el rancho, la ciudad o en la cabina de tu camión. Quiero saber de vos. Este canal es para contarnos lo que vivimos de verdad en la ruta. Si te gusta, deja tu comentario, tu like y suscríbete. Gracias de corazón por estar acá. Te juro que mientras ella subía, me temblaba la mano en la palanca. No por nervios de hombre, sino por esa corazonada rara, como cuando sabes que algo se va a torcer. El asiento del copiloto rechinó con su peso, y el perfume llenó la cabina. Era dulce pero cargado, de esos que se te quedan en la ropa. Ella sonreía como quien sabe más de lo que dice. Encendí el motor, haciéndolo toser un poco antes de agarrar parejo. Le pregunté si estaba cómoda. Contestó con un «Claro, contigo me siento segura», que me hizo tragar seco. La ruta al rancho El Paraíso era larga y algo solitaria, un camino secundario lleno de baches y polvo que se levantaba detrás como nube fantasma. Mientras avanzábamos, se hizo ese silencio pesado, donde el motor parece hablar solo. Quise ser cordial, pero no demasiado. Pregunté si su carro se había roto muy lejos para romper el hielo. Ella se rió bajito, diciendo que sí, que esas cosas siempre pasaban en el peor momento. Pero no tardó en mirarme con esos ojos negros bien pintados y soltar que me veía cansado, que nadie valoraba el esfuerzo de un hombre como yo. No sabes lo que dolía oír eso, porque tenía razón. Uno se parte el lomo y pocos agradecen. Pero ahí venía la trampa. Me tocó la mano, suavecito, con uñas cuidadas. El corazón me dio un vuelco. Yo miraba fijo al camino, agarrando el volante con fuerza. Pensé en María, mi mujer, en mis hijas. Pensé en don Ernesto que confiaba en mí. Pero sobre todo, pensé en no perderme. Aunque su voz sonaba como canto, yo no estaba sordo. La carretera se iba haciendo más angosta y los cerros se cerraban como si quisieran tragarnos. Sentí el volante vibrar con cada piedra, los amortiguadores quejándose y ese sonido grave del motor que me daba algo de seguridad. Pero adentro, el aire era otro. Laura se acomodaba el vestido, cruzaba las piernas despacio, olía más fuerte a perfume, o yo ya no sabía si era mi cabeza. Miraba por la ventana, pero sus palabras seguían retumbando. No todos saben lo que es trabajar duro. Tú sí.
Te juro que me dieron ganas de llorar, no por ella, sino por todo, porque uno se siente invisible en la vida, pero sabía que no podía dejar que eso me nublara. Me obligué a pensar en mi casa, en la cocina de piso frío donde María hacía café de olla, en mis hijas con sus uniformes escolares remendados, pero limpios. Eso me mantenía agarrado al presente. Le dije a Laura que no habláramos de eso, que mejor me contara cómo estaba la familia. Ella soltó una carcajada seca, como si mi pregunta fuera una broma, y dijo que estaba harta de la rutina, que nadie la escuchaba. Me dolió escucharla. Sí, me dolió, porque vi en sus ojos algo roto. Ahí entendí que no era solo coqueteo, había soledad en ella también. Pero el miedo no se me iba, porque sabía que no era mi lugar curarla. Mi trabajo era llevarla y dejarla bien, nada más. El camino empezó a sentirse más frío mientras caía la tarde. Afuera, el cielo se teñía de naranja y rojo, como si ardiera en llamas. El sol se escondía entre los cerros, dibujando sombras largas que se metían al camino. Yo sentía la palanca de cambios caliente en la mano y el sudor frío en la espalda. Laura se quedó callada un rato, pero su silencio no era paz, era tensión pura. De pronto me dijo: Javier, eres un hombre de verdad, no como otros. Me dieron ganas de detener el camión ahí mismo. Me quedé mudo, con la boca seca. El motor rugía, pero yo no escuchaba nada más. Quise buscar palabras correctas, pero nada salía. Solo atiné a tragar saliva y seguir manejando. Fue entonces cuando ella puso la mano sobre mi brazo, bien suave, casi temblando. Esa caricia me quemó. Miré de reojo y vi su cara iluminada por el atardecer, con esos ojos que decían mil cosas. Me sentí atrapado. Pensé en detenerme y decirle que bajara, pero no podía hacerle eso. Tampoco podía fallarle a mi familia ni a mi propio nombre. Sentía el corazón como tambor dentro del pecho. Aflojé el brazo y le dije bajito: «No, señora, por favor». Mi voz sonaba quebrada, como si estuviera pidiendo auxilio. Ella retiró la mano despacio, sin decir nada al principio. Sentí el vacío donde me había tocado, como si me faltara el aire. Fue peor así, porque no hubo discusión, solo ese silencio que te mata más lento. Afuera, el sol ya casi se había ido, y la carretera se volvió un trazo negro con luces largas que apenas servían para no volcarse. El motor seguía parejo, pero mi mente estaba hecha un nudo. Pensaba en don Ernesto, en qué pasaría si alguien nos veía. Pensaba en mi orgullo de hombre trabajador, en mi juramento de ser fiel. Y también pensaba en ella, en cómo podía sentirse tan sola para hacer algo así. Fue entonces que me pidió que parara en el mirador del Valle de Arista. Yo dudé. Era un sitio solitario, con piedras grandes y vista al abismo. Pero no quise decirle que no, porque su voz sonó distinta, casi suplicante. Paré el camión despacito, con las luces encendidas, iluminando piedras y matorrales. Apagué el motor y todo se quedó en un silencio raro, roto solo por el tic-tic del motor enfriándose. Laura bajó primero, acomodándose el vestido con cuidado. Yo me quedé un segundo sentado, con las manos sudadas en el volante, decidiendo si salía o no. Sentía que algo no iba bien, pero también me dolía dejarla sola en un lugar así. Al final, abrí la puerta despacio y bajé. El viento pegaba frío ahí arriba, trayendo olor a tierra seca y pasto quemado. Caminé hasta donde estaba ella, parada en el filo del mirador. Desde ahí se veía el valle teñido de rojo, como si el sol hubiera incendiado el mundo antes de irse. Laura tenía los brazos cruzados, frotándose los codos. Su perfume seguía fuerte, pero ahora se mezclaba con el polvo y el viento frío. No decía nada. Yo tampoco. No sabía cómo empezar, cómo romper esa distancia. Me quedé a su lado, mirando el horizonte, esperando que dijera algo. De pronto soltó un suspiro largo, como si se le saliera el alma. Volteó hacia mí con los ojos brillosos. Me dijo bajito: «No tienes idea de lo sola que estoy». Y ahí me mató, porque era verdad.
aunque fuera la esposa. Del patrón, aunque viniera toda arreglada, se le notaba el cansancio en la mirada. Me dieron ganas de abrazarla, pero no pude. Solo atiné a decir: «Lo siento mucho, señora». Ella negó con la cabeza, con una mueca que parecía risa pero dolía. Dio un paso hacia mí y me puso la mano en el pecho. Sentí su calor a través de la tela sucia de mi camisa. El corazón me dio un brinco y me quedé helado. Su mano temblaba apenas, pero estaba ahí, firme en mi pecho. Yo sentía cada latido como un tambor, como si quisiera salirse para no enfrentar eso. La miré a los ojos y vi algo que nunca voy a olvidar. No era deseo puro, era tristeza, cansancio y una rabia contenida. Me preguntó con voz apenas audible: «¿No puedes o no quieres?». Esas palabras se me clavaron como puñal, porque no era solo rechazo, era un reto, una burla de su propia vida. Tragué saliva tan duro que me dolió la garganta. Aparté su mano con cuidado, con más respeto del que me tenía a mí mismo. Le dije: «No puedo, Laura. Soy casado. Soy tu chofer, nada más». Ella bajó la mirada, respiró hondo y se alejó un paso. Parecía que iba a llorar, pero se contuvo. El viento le alborotaba el pelo y hacía que su vestido se pegara al cuerpo. Yo miraba al suelo, sintiéndome el peor hombre del mundo, aunque supiera que estaba haciendo lo correcto. El silencio era tan denso que dolía en los oídos. Fue entonces que escuchamos un ruido raro, como pasos sobre las piedras sueltas del mirador. Ambos giramos al mismo tiempo, y ahí, parado con toda calma, estaba don Ernesto. Llevaba su guayabera blanca impecable y el sombrero de palma bien puesto. Me quedé helado, como si me hubieran disparado en seco. Don Ernesto no dijo nada al principio. Solo nos miraba con esos ojos negros que no dejaban adivinar nada. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Pensé en mi esposa, en mis hijas, en la vergüenza de llegar a casa y contarles que había perdido el trabajo por algo así. Laura estaba tiesa, con la cara dura, pero los labios temblando. Yo no sabía si hablar o esperar. Me temblaban las manos de puro coraje y miedo. Sentía el pulso en la garganta, tan fuerte que casi me mareaba. El viento silbaba entre las piedras como burlándose de nosotros. Finalmente, don Ernesto suspiró y se acomodó el sombrero. Su voz salió tranquila pero firme como un cuchillo. «Bueno, Javier, ya vi lo que necesitaba ver. No entendí nada. Me quedé mirándolo como buey al matadero». Laura volteó hacia él y ahí me di cuenta. Ella no estaba sorprendida. Bajó la cabeza, como quien acepta algo que ya sabía. Don Ernesto se acercó un par de pasos y dijo: «Esto fue una prueba mía para vos». Sentí un vacío en el estómago tan feo que me dieron ganas de vomitar. No sabía si llorar o golpear algo. Me quedé mudo. Era como si no hubiera entendido el idioma. Una prueba, una maldita prueba. Sentí la cara arderme de vergüenza y rabia. Miré a Laura, buscando en sus ojos algo, pero ella ya no sostenía mi mirada. Don Ernesto se cruzó de brazos y dijo que había visto demasiados choferes caer en tentaciones, robar, mentir, traicionar, que quería alguien confiable, alguien que supiera dónde estaba la raya. Sus palabras me daban vuelta en la cabeza mientras el viento frío me secaba el sudor de la frente. No supe qué contestar. Solo apreté los dientes, con el corazón golpeando como loco. Laura levantó la vista y dijo en voz bajita: «Perdón, Javier, tenía que hacerlo creíble». Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar. No sabía si gritarle o agradecerle. Don Ernesto se me quedó viendo fijo y luego caminó hacia mí. Sacó algo del bolsillo, un anillo de plata vieja con un grabado que ni siquiera logré ver bien del temblor que tenía. Me dijo: «Era de mi padre, te lo doy a vos, porque a partir de hoy sos mi jefe de operaciones. Confío en vos más que en nadie». Quise decir algo, pero me faltaba el aire. Sentía que me temblaba todo el cuerpo. No pude hablar. Solo extendí la mano temblando y tomé ese anillo frío, pesado.
Me ardían los ojos, no por el valor del regalo, sino por todo lo que implicaba. Era respeto, era confianza, pero también era una herida abierta, porque me di cuenta de que me habían puesto a prueba como se prueba un caballo antes de comprarlo. Laura seguía de pie, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. El viento nos envolvía a los tres, levantando polvo y enfriando la tarde que ya se volvía noche. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Don Ernesto me palmeó el hombro con fuerza. Su mano grande me sacudió un poco como para despertarme. Me dijo, «Vámonos, ya está hecho». Laura apenas asintió, con la cara dura, pero los ojos húmedos. Volvimos al camión despacio, en silencio. Las piedras crujían bajo nuestras botas. Sentía el peso del anillo en el bolsillo como si fuera un ladrillo. Al subir a la cabina, el asiento se sentía más incómodo que nunca. Encendí el motor con un giro lento de la llave. Rugió grave, llenando el silencio incómodo con un sonido familiar. Era mi única certeza en ese momento. El camino de regreso fue otro. Don Ernesto iba sentado a mi lado, mirando por la ventana, sin decir casi nada. De vez en cuando me daba indicaciones secas sobre el rancho, sobre entregas, como si nada hubiera pasado. Yo asentía con la cabeza, pero tenía un nudo en la garganta. Sentía las manos pegajosas en el volante. Miraba las luces largas iluminando el polvo del camino. Laura se bajó en una desviación para irse con unos parientes. No cruzamos más palabras. Su perfume quedó impregnado en el asiento, como recuerdo incómodo. Cuando cerró la puerta, me sentí más liviano, pero también más vacío. Don Ernesto me miró de reojo y soltó un «Hiciste lo correcto». Yo no contesté. No sabía si agradecerle o insultarlo. Me limité a manejar. El motor vibraba parejo, como siempre, pero yo ya no me sentía igual. Todo el tiempo pensaba en María, en mis hijas. Pensaba en cómo me verían si supieran todo. Quise llorar, pero no me salían las lágrimas. El viento frío entraba por la rendija de la ventanilla, enfriándome la cara ardiente de vergüenza y rabia contenida. Era un alivio amargo, una prueba pasada, sí, pero que me había dejado marcado. Llegamos de vuelta al patio de la empresa ya de noche cerrada. Las luces blancas del galpón iluminaban los camiones estacionados como si fueran monstruos dormidos. Apagué el motor con un suspiro largo. Don Ernesto bajó primero, sin mucha ceremonia. Antes de irse, me volvió a decir que confiaba en mí y que el lunes hablábamos de los nuevos planes. Asentí sin fuerzas, sentía el cuerpo pesado, como si hubiera descargado toneladas sin ayuda. Cuando se alejó, me quedé solo en la cabina un minuto, respirando el aire viciado, con el anillo de plata en la mano cerrada. Bajé del camión y caminé lento hacia la salida. Las suelas de mis botas golpeaban el cemento húmedo, haciendo eco en el silencio. Me detuve a mirar mi reflejo en la ventanilla. Un tipo sudado, con ojeras, pero con la frente en alto. Metí el anillo en el bolsillo y cerré el puño sobre él. Sabía que eso significaba algo grande para mi futuro, pero me sentía sucio por dentro. Me dolía haber sido probado como si fuera un ladrón o un traidor en potencia, pero también sabía que había hecho lo correcto. Era un consuelo pequeño, pero real. Caminé hasta la calle con el ruido de mis llaves chocando en la mano. Afuera ya hacía frío de verdad. El aire olía a tierra mojada por el sereno y se me metía en los pulmones como un balde de agua. Vi mi coche viejo, estacionado donde siempre. Abrí la puerta y me senté un rato sin encenderlo. Apoyé la frente en el volante, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí ganas de largarme a llorar como un niño, pero me contuve. Tenía que volver a casa, a mi familia. Tenía que llegar entero, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Arranqué despacio y tomé el camino hacia Soledad de Graciano Sánchez.
Las luces amarillas de la calle me pasaban por encima como fantasmas mudos. Pensaba en María, en cómo me recibiría a esa hora. Imaginaba sus ojos cansados, el delantal manchado de café, las manos ásperas pero cálidas. Me ardía la garganta de pensar en explicarle todo, pero sabía que no lo haría. No porque le mintiera, sino porque no quería cargarla con algo tan feo. Solo necesitaba llegar y sentir su abrazo, oler su cabello, saber que todavía podía decir que era suyo. Cuando por fin llegué, ya era madrugada. Apagué el motor y me quedé escuchando el tic-tic del metal enfriándose. La casa estaba oscura, pero vi luz en la cocina. Empujé la puerta despacio para no hacer ruido, pero igual chirrió. María estaba ahí, sentada con una taza de café entre las manos. Sus ojos se levantaron y me atravesaron como cuchillos, pero no de enojo, sino de preocupación. No dijo nada al principio, yo tampoco. Solo me acerqué y me senté frente a ella. El silencio estaba lleno de cosas que no hacía falta decir. Me alcanzó la taza con café caliente. El olor a canela y piloncillo me golpeó fuerte, como un recuerdo de infancia. Sentí que me temblaba la barbilla. Ella me miraba fijo, con esos ojos que saben todo sin preguntar nada. Me apoyé en la mesa con los codos, dejando caer la cabeza entre las manos. Solté un suspiro que me dolió hasta el alma. María me pasó la mano por la espalda, despacio, sin hablar. Fue en ese momento que me quebré por dentro, porque ahí, en esa cocina humilde y fría, supe que había vuelto entero, que había pasado la prueba, pero que ya no era el mismo. Nos quedamos ahí un buen rato, sin decir nada. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el burbujeo lento del café que se enfriaba. Afuera, el viento azotaba la lámina del techo con un golpeteo irregular, como si quisiera meterse a escucharnos. Yo pensaba en el anillo en mi bolsillo, en don Ernesto, en Laura, en todo lo que había pasado. Me daba asco y orgullo al mismo tiempo. No sabía si sentirme héroe o idiota. María no me soltaba la espalda, solo seguía ahí, respirando conmigo. Y en ese silencio entendí que a veces no hay consuelo, solo hay que aguantar. Cuando pude hablar, le dije un simple gracias con la voz quebrada. Ella sonrió apenas, cansada también, y me acarició la mejilla áspera. Me sentí un niño otra vez, un hombre chiquito frente a su mujer. Me limpié la cara con el dorso de la mano y me levanté. Le ofrecí la mano para irnos a dormir, y así, sin palabras, apagamos la luz y salimos de la cocina. Caminé detrás de ella, mirando su silueta contra la oscuridad del cuarto. Cada paso se sentía como una confesión, y aunque mi cuerpo estaba molido del cansancio, mi alma se sentía por primera vez en horas un poco más liviana. Esa noche dormí poco. Me quedaba viendo el techo de lámina que crujía con el viento. Escuchaba la respiración pausada de María a mi lado y sentía el calor de su cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mirador, el cielo incendiado, el perfume espeso de Laura y el rostro imperturbable de don Ernesto. Me dolía la cabeza de tanto pensar. Sentía el anillo pesado en el bolsillo del pantalón colgado de la silla. Era como si brillara en la oscuridad, recordándome que nada sería igual, pero al mismo tiempo me obligaba a reconocer quién era yo. Al amanecer me levanté antes que todos. Fui al patio con mi taza de café de olla caliente, viendo el Freightliner blanco estacionado en el corralón de la empresa, apenas iluminado por la luz naranja del sol saliendo. El vapor del café me humedecía el bigote y el aire frío me hacía lagrimear. Respiré hondo, tratando de llenarme de valor. Sabía que el lunes todo cambiaría, que tendría más responsabilidad, más dinero tal vez, pero también menos excusas para fallar. Me dolía el pecho, pero sentía una paz rara, porque al final había decidido ser yo mismo, fiel a mi palabra, fiel a mi casa. Me quedé ahí un rato largo, sentado en un tronco viejo, calentándome las manos con la taza. Oía a lo lejos los gallos del vecino,
los perros ladrando, la vida sencilla despertando. Pensaba en todas las veces que me había sentido menos, en cómo uno se acostumbra a ser invisible, y esa noche me habían visto más de lo que quería. Me sentía expuesto, revisado, juzgado, pero también sabía que había salido limpio, no perfecto, pero honesto. Y eso, en este trabajo, en esta vida, vale más que cualquier sueldo. Al final me levanté, me sacudí el pantalón y caminé hacia la casa. Vi por la ventana a María preparando el desayuno, ajena a mis demonios, pero lista para recibirlos si los contaba. Respiré hondo y apreté el anillo en el bolsillo. Era mi recordatorio de que todo tiene un precio, incluso la confianza. Pero también era un trofeo de algo que nadie me podía quitar: mi palabra. Sabía que ese lunes arrancaría el camión con otra cara, otro rango, pero el mismo corazón. Uno que seguía eligiendo volver a casa limpio, aunque costara. Hoy, al contarlo, todavía me tiemblan las manos. No es fácil admitir que te pusieron a prueba así, que viste a alguien romperse frente a vos y tuviste que sostenerte. Pero acá estoy contando la verdad porque sé que muchos de ustedes también han pasado por algo que les dolió, pero los hizo más fuertes. Si llegaste hasta acá, gracias de corazón. Te invito a que me cuentes en los comentarios si alguna vez te tocó elegir entre lo fácil y lo correcto. Decime desde dónde nos estás escuchando. Me encantaría saberlo. Este canal es para compartir nuestras historias de ruta, nuestras derrotas y victorias. Si querés, deja un like, suscríbete y mira los otros videos recomendados que aparecen al final, que también son parte de esta familia. Que Dios te bendiga a vos y a los tuyos y te dé fuerza para volver siempre a casa con el corazón limpio. Gracias por estar acá.